Mujeres insólitas en esta mesa insólita. Es momento de brillar por su fuerza singular. Por ellas, solo por ellas, porque ellas son las que dieron origen a nuestra existencia. Ahora, ¿estamos bien? Ay, sí, hola Vicky. ¡Qué lindo estudio! ¿Te gustó? ¡Hermoso! Bueno. Tenés que venir al piso, Vicky. Olvídate, ya tengo planes para el verano ahí. Bueno, Sí. ¿cómo no? Bien. ¿Cómo no? Sudor y lágrimas no, sangre no, pero sudor y lágrimas sí. Bueno, Muchas gracias por la invitación. te va a hacer la presentación soprano, con la mejor voz. Muy buenas noches, Victoria. Victoria es una amiga ya de la casa, es una niña que Luli ha visto crecer y la ha visto desde sus inicios. Conocemos a sus padres, es un honor hoy tenerla también con nosotros en esta entrevista. ¿Pero por qué es un honor? Porque Vicky es productora Neuquina. Neuquina, es nuestra también, como decimos, es nuestra, de nuestra Patagonia. Uy, tenemos un lío casa afuera en la alguien, calle. se casa, Mirá mirá cómo me anuncian. Mirá, bien. con bocinazos, con Bocinazos. todo. Se corrió la bola. Corrió la bola que Sí, estaba ahí. bueno. Hay gente en la calle con carteles y todo, pero no te lo puedo mostrar. No te lo podemos mostrar, Vicky. Bueno, Vicky, contanos de tus proyectos, contanos de tus producciones. Sabemos que filmaste muchos cortometrajes. ¡Ay, Dios, cómo están hoy las bocinas! Están a Olvídate, full. olvídate. Despedida de soltero. Una despedida Cuando soltera te tenemos. divorciás no hay tanto. Claro. Ahí está. Bueno, Está una de las ventanas abiertas. te mira. escuchamos. Contanos, a ver. Bueno, sí, como decía Roxana, yo soy productora de tele, vivo en Buenos Aires hace unos años, me vine a estudiar acá y trabajé un montón de años en la televisión, sigo trabajando a veces en la televisión de aire, pero ya en el último tiempo empecé a enfocarme en hacer más producciones más independientes y sobre todo más enfocadas en la Patagonia, en Neuquén, en temáticas más afines. Recién cuando escuchaba que hablaban del petróleo y que ahí nombraron un trabajo que yo hice, quería meter un bocadillo porque es un gran dilema el tema de la actividad petrolera y el bienestar de la sociedad. Viste que hay como una cosa que no se termina de balancear y en un momento hicimos en realidad es un reportaje periodístico que fue premiado, que se llama Hija del Petróleo y que narra un poco ese dilema que tiene que ver. Mi familia es una familia donde todos fueron trabajadores del petróleo desde los inicios en Plaza Winkle, mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, mis tíos, bueno, y yo hago como una reflexión un poco más de esta época donde los recursos escasean y donde la actividad petrolera sale un poco de lo que era la explotación convencional y las consecuencias que tiene eso a veces en las zonas de explotación. No es como que, bueno, hay mucha prosperidad y a la vez pareciera que hay mucha desigualdad, ¿no? Como ese dilema y como otras cosas que pasan que en las zonas de explotación a veces no están los recursos, o que en Neuquén sale más caro, no sé, la nafta o la luz que en otros lados del país. Bueno, la nafta no, pero la luz sí creo. Sí, la Entonces está bueno porque a veces a través de los contenidos audiovisuales o de una película o de un documental chiquito, uno puede llevar un momento de reflexión o invitar a alguien en un lenguaje más accesible, más cercano, a plantear o poder reflexionar sobre un tema que a veces son más duros y más complicados cuando uno los habla en términos más políticos o más económicos o más periodísticos duros. Sí, Vicky, perdóname la interrupción. Es la lucha, lo que estás diciendo, es la lucha del derrame, ¿no? Nosotros los patagónicos, los neuquinos, sentimos que el derrame es poco. Y sobre todo los que vivimos, como tu padre y tu abuelo, y toda la gente de Cutralcó y Plaza Winkle, vivimos lo de Chayacó, que se abandona una universidad, está destruida, no quedan ni las ventanas, o lo que pasó en Catriel. Cuando se termina el recurso, hay que haber previsto, para que no quede tierra de nadie, reinversiones en cambiar la matriz productiva. Pero bueno, ojalá se despierten, sobre todo los políticos patagónicos, y reclamen lo que nos corresponde. Sí.
Me parece que es el dilema de la época, el tema o sea, el desarrollo, el crecimiento económico, los procesos productivos y por el otro lado, la preservación del ambiente y el bienestar de la sociedad. Es un gran dilema. Así. Mira, el viernes que viene, si Dios quiere, vamos a tener la ingeniera Pelletieri, que está haciendo un gran estudio de la huella de carbono, ¿no? Que por supuesto sí están los bonos verdes, pero tiene una propuesta muy interesante para que los políticos de Neuquén, el gobernador, los ministros, los intendentes, reclamen que ese bono verde se invierta donde se generó. Es decir, hoy, como está la normativa, agarran la plata del bono verde y se pueden plantar en Corrientes o en Misiones o en Jujuy. Y lo que tenemos que requerir es el plante neuquino, así como tenemos el compre neuquino. Lo vamos a tener el viernes a la ingeniera Pelletieri. Bueno, sí, contanos. También quiero también preguntarle a Victoria, porque ni hablar que me mandó el currículum, es impresionante. No terminaba más de leerlo y estudiarlo. ¡Ay, no, pará! Sí. En su currículum dice productora de Vania Pergolini, y hoy sin querer tuvimos a Tamara entrevistándola en el primer bloque. La bióloga también. ¡Ay, mirá! Tamara, sí. Y yo dije, vamos a preguntarle algo sobre su producción en Telefe, que sé que fue a Ordoa y muchas, sí, en Telefe. No. Antes, al principio. Al principio era Telefe, ¿no? Yo tengo más años de los que parezco. Empecé un montón. Sí, cuando yo empecé a trabajar, yo estudié periodismo, en realidad. Yo estudié licenciatura en periodismo y después estudié fotografía. Pero cuando empecé a trabajar, viste que uno empieza a buscar así como diferentes puntos. Yo estaba acá en Buenos Aires y empecé a trabajar en la tele. Entré a trabajar a Telefe en el programa de Tinelli. Ah, al revés, se me había... La dislexia, ¿vio? No, porque en realidad... Canal 13. Empecé a trabajar ahí, pero el último trabajo en televisión que hice fue el año pasado cuando volvió Pergolini a la tele. Yo trabajé, de hecho, ahí la conocí a Tamara cuando fue. Estuve ahí haciendo un poco de producción de contenidos en ese programa también. Pero bueno, fueron un montón de años, es como una experiencia re linda. Y la verdad que todos esos años en la televisión de aire me dieron un montón de herramientas, al margen que conocí un montón de gente re interesante y estuve en lugares que ni me imaginaba, me dieron también un montón de herramientas para poder después hacer otros proyectos o armar equipos para contar otras historias por ahí más chicas o con perspectivas más interesantes para mí, pero sí son 25 años ya que trabajo en la televisión de aire, un montón. Qué bárbaro. No, es tremendo. Pero tomo el Promarín, ¿viste? Entonces parezco más joven. Promarín, es cierto. Che, Vicky, ¿qué sentís, no? El haber dejado tu tierra natal para hoy estar insertada en Buenos Aires. ¿No sentís un poco de nostalgia? Una cosa que tu corazón está en Buenos Aires, pero también está acá en la Patagonia. Después te fuiste a filmar a Puerto Madryn. Contanos todo eso. ¿Qué pregunta que haces, Piquina? ¿Qué iba a hacer acá? ¿Iba a estar sentado con nosotros? ¿Quería hacer periodismo, producción de televisión? No, qué nostalgia. Nostalgia es si te vas a trabajar una verdulería ya. Igual te digo algo, cuando yo me vine a estudiar acá a Buenos Aires, era una época que era más acotada la posibilidad que tenías. Era un momento donde la verdad que muchos chicos migraban a Córdoba o a La Plata o a Buenos Aires. Me imagino que ahora debe seguir pasando por ahí un poco menos, porque ahora hay muchas más universidades. Entonces, bueno, frente a esa posibilidad, yo tenía a mi abuela que vivía acá en Buenos Aires, casi todos mis amigos se venían a estudiar acá, y era como una generación que medio, si tenías la posibilidad de poder viajar y poder sostenerte, de poder hacerlo. Eso no me lo planteé mucho, la verdad que me quería venir, pero la verdad es que yo hace, no sé, 30 años que vivo en Buenos Aires casi, y yo es como que estoy siempre, me parece como que estoy de paso. En realidad estoy siempre como, vuelvo el verano a Neuquén y es como que vuelvo, no es que
¿Me explico lo que quiero decir? Sí, como sí, que sí. no, Sí, pero no me- el tema es no que me- para desarrollarte laboralmente en justamente lo que haces vos, periodismo, fotografía, en televisión, te tenías que ir. O sea, y te ibas a quedar allá, no era que te ibas a volver con un título de qué sé yo, de ingeniera o técnica en petróleo, en algo. Mira, te en diría la que, pero carrera siempre era... pienso que no se me ocurrió estudiar biología o geología. A mí me gustaba, viste, siempre me gustó sacar fotos, toda la vida anduve con la cámara encima, me gustan, viste, soy charlatana, como que bueno, y se me dio esa oportunidad y empecé a trabajar, y trabajé muchos años en Telefe haciendo cosas increíbles, y después empecé a trabajar en algunas productoras, en otros canales. Auspician a Mesa Insólita. La siguiente. ¿Qué pasó? Se escapó. Se le escapó. ¿Qué es esa? Se escapó. Eso como que estuvo buenísimo, pero la verdad es que yo siempre vuelvo, y en los últimos años donde empecé a tener un poquito más de posibilidad de elegir, siempre, trato de trabajar temas y territorios que tienen que ver con la Patagonia y particularmente sobre Neuquén. De hecho, estoy armando un proyecto hace un tiempo. Eso tiene quería que nos ver con- cuentes. ¿Eh? Contanos de este nuevo proyecto que estás armando, que estás realizando. Sí, es un proyecto en desarrollo porque para todo, bueno, hay que conseguir fondos, pero el año pasado me gané el mecenazgo acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy haciendo una investigación sobre Carmen Funes, sobre la Pasto Verde, no sé si la conocen. Sí. Utralco. Que me encanta, entonces empecé a hacer unas entrevistas, fui a recorrer unos lugares, bueno, pasé ahí como un día en la casa de Mirta Solari, que se las recomiendo para que la entrevisten, porque es una historiadora increíble que no saben todo lo que sabe de nuestra provincia, de nuestra historia, habla espectacular. Bueno, y ella es la biógrafa de Carmen Funes, entonces yo empecé a, no sé, cuando yo era chica escuchaba hablar de la Pasto Verde, pero de golpe más de grande me empecé a enterar un poco más lo que hizo esa mujer, que fue la primera pobladora de Plaza Winkle, la que tuvo la primera licencia comercial, una mujer que se forjó un camino ahí en la frontera cuando todo era muy difícil, y bueno, empecé a investigar, empecé a hacer entrevistas, y tengo la fantasía de poder filmar allá en Neuquén un poco de su historia, así que estoy en eso. Bien. Qué bárbaro. Sí, re lindo. O sea que pronto te veremos por acá, por Neuquén. Filmando. Sí. Victoria, te hago una consulta con respecto a lo que vos decías, Roberto, soy yo, con lo Hola, que Roberto. decías de que siempre estás volviendo, que Siempre. siempre. ¿Conoces el cuento de Cassiari, el de la valija de Messi? No, puede ¿No? ser que lo has Te lo escuchado. recomiendo porque tiene mucho que ver con eso. Es un cuento que es largo, ¿no? Pero que dice que Messi siempre dejó la valija al lado de la puerta, que hay gente que cuando se va deja o la valija al lado de la puerta o que la guarda en el placar. Vos sos Bueno, de la que deja la valija al lado de la puerta. En mi casa está siempre la valija ahí dando vueltas. Y es así. Claro, ahí está. Claro. Ahí está. Damos fe. Por eso que te digo que tiene que ver con eso y te lo recomiendo ese cuento. Es verdad, existe, ¿eh? La valija de Messi se llama. A mí me pasa que también acá en Buenos Aires, cuando era más chica, mucho más, porque muchos de los compañeros y amigos que yo tenía de Neuquén, por ahí se volvieron a Neuquén, pero lo que sí me pasa es que yo sigo manteniendo gente, mis amigos neuquinos acá, pero después en mis círculos más de Buenos Aires, que me he hecho con, no sé, me hice amiga de las madres de la escuela de mi hijo, mis compañeras de trabajo, tengo amigas y amigos entrañables, pero siempre soy como la pingüina patagónica. Claro, Ay, claro, Siempre soy como la neuquina. claro. Litros de agua del Limay. Litros de agua del Limay consumidos. Este viejo dicho, el que toma agua del Limay siempre vuelve. No, ahora no tomé agua del Limay porque, Claro, porque está porque te complicado. quedás acá. Ahora Pero de te- Marimenuco. Pero te quedás para siempre, ¿eh? De Ahí Marimenuco. o sea, No, me encanta, a mí me encanta estar allá. Voy mucho más en el verano, pero en el año siempre voy también. Claro. Está bueno que puedas incursionar en todo lo que es la parte de los personajes de Neuquén, porque uno recorriendo el resto del país, yo creo que a Neuquén le falta un poquito de identidad con respecto a sus artistas, a su gente, a sus pobladores, a la cultura en general, como no tiene una identidad todavía.
qué sé yo, vos vas a Córdoba, La Rioja, Salta, está bien, son mucho más antiguas, pero nosotros también tenemos referentes como para poder hacer de eso una identidad neuquina. Sí. Bueno, ella está aportando un poco con esta. No, pero por eso digo, qué bueno que lo hace. Pocos saben quién es Carmen Funes, porque todo el mundo pasa para escuchar el código. Un personajón, La Pasto Verde, ¿no? Claro. ¿Que era una posta de carretas? Paraban ahí. Ella tenía un puesto, era una puestera que tenía ahí en la entrada del desierto, pero bueno, viste que hay como mucha leyenda alrededor de ella. Sí, hay muchos mitos. Estuvo en la campaña del desierto, entonces siempre se rescata como era una fortinera, qué sé yo, pero en realidad ella tuvo un desarrollo como muy particular. Lo que tiene que es muy misterioso, porque cuesta mucho encontrar imágenes, hay registros de documentos, viste, está censada. ¿De qué año es? ¿De qué año? ¿Te acordás? Ella nació en 1895, me parece. Ah, bien. Principio del siglo pasado, está bien. No, en 1895 fue no, perdón, me equivoqué. Mira, el petróleo, 1920 más o menos, ella se murió un par de años antes. 1895 creo que fue cuando se instaló ahí en donde es Plaza Huíncula ahora. Pero sí, es fin del 1800, porque tampoco se murió tan grande. Pero la historia, nada, que hay que ir buscándola. Y como no hay imágenes, está como muy alimentada todo el mito alrededor de ella, ¿no? Pero bueno, su existencia está totalmente documentada por los censos, por el lugar a donde vivía, hay descendientes del que fuera después su marido. Pero bueno, también refleja un poco, Carmen Funes lo que refleja también es cómo están invisibilizadas algunas veces o muchas veces las mujeres en la historia, porque se cuentan, no sé, las historias, por ejemplo, de la historia, por ejemplo, de la conquista del desierto, de la campaña del desierto, está contada a través de los militares y los registros que hay de eso, y después todas las mujeres que acompañaban esa campaña militar no están ni casi identificadas con sus nombres, tienen sobrenombres. Entonces, bueno, de ahí en más hay un montón. Y no es solamente en ese caso, es algo histórico y mundial. ¿Y eso que están en preparatoria o ya están...? Eso yo empecé a hacer una investigación, me gané un premio para poder desarrollar un poco esa investigación. ¿Y cuándo pasás a hacer la filmación? O sea, ¿cuándo van a estar los fondos? Y bueno, ahora yo quiero con esto, como ya pude avanzar un poco y pude avanzar con el guión y pude avanzar con un poco más de datos, lo que quiero es ver si puedo conseguir algunos recursos para poder filmar algunas recreaciones de cómo me imagino yo un poco toda esa época. Y cómo me imagino a ella, que dicen que era una mujer muy particular, con un carácter muy particular y aparte, según dicen, era muy bella. ¿La samba va a estar, la Pasto Verde? Y está la samba también. Claro, sí. Va a estar eso en la filmación. Bueno, pero de ella hay todo, de ella hay historietas, hay obras de teatro, hay documentales, hay ficción, hay un montón de cosas, pero después lo que falta son algunos datos certeros de la realidad. Bueno, Mirta Solari, que es la historiadora esta que les cuento, es la que más sabe sobre ella y tiene un montón de precisiones. ¿De dónde es Mirta? Mirta está en Plaza Huíncula. Es de allá. Fue durante muchos años la directora del museo y ahí está. Exacto. Bien. Bueno, bien. Vicky, tenemos un desafío con vos. tenés Cuando que venir al vengas a piso. filmar, queremos la primicia en crudo de filmaciones. Bueno. Para que entienda la gente, porque la gente después lo ve editado y no se da cuenta del trabajo. Siempre hay que hacer la verdad del libro, digo yo, ¿no? Claro. Que no aparece en las tapas, que está oculto. Hay un laburo en lo que hace que la gente no tiene dimensión de lo que... Entonces, pasar el crudo para después ver el editado es muy interesante. Sí, más que nada el papá que la acompaña cuando está acá, se suben en la camioneta, llevan todos los equipos para grabar. Es el jefe de logística, obvio. Claro, si lo conoceremos y lo queremos un montón. Muchas gracias, te esperamos, Vicky. Gracias por invitarme, les mando un abrazo enorme y bueno, y nos vemos pronto. Muy pronto, Gracias. ojalá. Saludos a todos por ahí por Buenos Chau, Aires, chau. los queremos y los Saludos a extrañamos. Amadeo. Dale. Besitos, chau, Bueno, chau. Bueno, La fortinera, escúchame, yo sabés